Conviasa, la aerolínea bandera de Venezuela, y Venetur, la mejor cadena de hoteles en Venezuela, presentan. Nos encontramos en el dojo Carlos Pérez, ubicado en la urbanización La Sorpresa, en Puerto Cabello, estado Carabobo, Venezuela. Vamos a conocer la historia del karate en esta ciudad y por qué a Puerto Cabello se le llama la capital del karate en Venezuela. Mi nombre es Yulman Edgardo Eizaga y los invito a que me acompañen. Y aquí estamos viendo la primera y única venezolana campeona mundial de karate en combate, la sensei Claudia Sequera. Vamos a conocerla. Qué orgullo tener esta oportunidad de estar enfrente de la sensei Claudia Sequera, orgullosamente de Puerto Cabello. Muchas gracias. Arigato. Claudia, ¿cómo llegas al karate? ¿Cuáles fueron tus primeros pasos? Bueno, yo llego al karate por casualidad. Mi sensei pasaba por mi casa, mi sensei Carlos Pérez, a que mi mamá lo curara primero. Y yo le pregunté, bueno, ¿y eso es así tan fuerte? Y él lo único que me dijo fue, prueba, y fue como un reto, ¿no? Y ok. Lo hice, mis hermanos practicaban primero con él, mis hermanos morochos. Vine, y lo comprobé y me enamoré del karate. Y estamos acá en el dojo Carlos Pérez, donde te iniciaste. Aquí no estaba esto, era el piso de cemento. Recuerdo que allá había una mata de coco y un saco. Y bueno, ahí comenzamos por muchos años y más de 20 años, más. Año 1982, tu primera competencia internacional. Sí, fue un campeonato internacional en la Universidad de Irvine, en California, de la organización Rebucay, a la cual pertenecíamos en aquel entonces. Yo era cinturón marrón, fue mi primer evento internacional y allí obtuve el primer lugar. Pero la grandeza te llegó pronto. Año 1984, Budapest. Sí, en el año 1984 comenzaba el Comité Pro Federación, en aquel entonces, y estuvimos en Hungría, en la capital, pues en Budapest, y pues allí logré la medalla de oro y me convertí en la primera latinoamericana y venezolana en haber obtenido una medalla de oro en un campeonato mundial. Y orgullosamente de Puerto Cabello. Claro, mi ciudad, a la que quiero mucho. Y de allí muchos premios, muchas competencias. Háblanos. Comparado con los eventos de ahora, no habían muchos. Habían los campeonatos mundiales, suramericanos, panamericanos, y luego comenzó el ciclo olímpico donde el karate se hizo presente en el año 89. Y en Budapest pues me convertí en la primera venezolana y hace poco cumplí 40 años de haber obtenido esa medalla y todavía pues ninguna chica, espero que algún día, y aspiro que sea mi hija, que logre una medalla en un campeonato mundial. Por supuesto, porque la sensei Claudia Sequera también sangre de karate. Ella no sabe cómo llegó en aquel momento cuando llegas y resulta que Claudimar está allí. Claudia, ¿y cuántas competencias internacionales en total? Muy bueno, campeonatos mundiales fui a 3. Estuve entre las 8 mejores del mundo, obtuve la medalla de oro en Hungría, en Budapest. Fui la primera venezolana medallista de los Juegos del Mundo, que son los Juegos no olímpicos de aquel entonces, en el año 85, donde obtuve la medalla de bronce. En ese entonces vencí a las dos, a la campeona mundial y a la subcampeona mundial del Mundial de Holanda, donde yo me incluí como entre las 8 mejores del mundo. Pude lograr vencerlas a ellas y colocarme en la tercera posición porque era en pool. O sea, todas contra todas, y logré la medalla de bronce perdí con la China en ese entonces. Y luego vinieron, yo empecé por arriba, empecé por lo más alto, por campeonatos mundiales, y luego vinieron los suramericanos, campeonatos
Panamericanos, donde me convertí en la primera venezolana campeona suramericana en combate, obviamente. Panamericana también, fue aquí en Venezuela. Medallista de bronce también un panamericano en Estados Unidos, pero en Venezuela por primera vez se hacía un panamericano y allí logré la medalla de oro en mi categoría, menos 53 kilogramos, y medalla de bronce en kata kipu, que yo también hacía kata. Bien, Sensei, háblanos del ciclo olímpico. Bueno, interesante. Cuando el karate entró al ciclo olímpico en el año 89, luego del Panamericano, vinieron los Juegos Bolivarianos. Creo que era la 12ª edición de los Juegos Bolivarianos, que fueron en Maracaibo. Allí yo obtuve la medalla de oro en combate y por equipos hice plata con las compañeras Roraima Solórzano y Mireya Suárez. En aquel entonces no habían chicas suficientes de mi estilo, pero como a mí me gusta aprender y a mí me gusta el estilo Chito Río, me aprendí los katas que me lo enseñaba Roraima y Mireya, y logramos hacer el equipo por primera vez participara en la apertura del ciclo olímpico, y fue en los Juegos Bolivarianos con mis compañeros obteniendo la medalla de plata. Nos ganó Perú. Una experiencia maravillosa, por supuesto. No, yo hice todos los ciclos, ¿no? He pasado por todos los cambios de reglamento en el karate, y me retiré en el año 94 luego de los Juegos Suramericanos, graduándome en ese entonces de abogado. Sí, porque la Sensei Claudia Sequera también es graduada en Derecho y actualmente también ejerce esta profesión, ¿no es así? Bueno, tengo tiempo que no la ejerzo porque me he dedicado completamente acá. Soy licenciada en entrenamiento deportivo, lo obtuve hace poco en la Universidad del Sur por experiencia, y bueno, estoy dedicada al dojo, a mi dojo, y esta es la vida, esta es mi vida. Sí, 40 años de aquella proeza, Claudia. Bien, y aquí parte de las medallas que Claudia Sequera, como la primera venezolana campeona mundial de karate comité de combate. Aquí, gran parte de sus preseas, como campeona local, estadal, campeona nacional y campeona internacional. Aquí podemos ver y apreciar parte de su selección de medallas, sobre todo la principal, que es la del Campeonato Mundial celebrado en Hungría en el año 1984, donde se convirtió en la primera venezolana campeona mundial de karate. Y no se vayan, en el siguiente bloque tendremos a los sensei Gianni D'Anselmo, Juan de la Cruz González y a la senpai Marcela Flores. Bueno, y por aquí pueden apreciar también parte de las preseas de Gianni D'Anselmo. Entre ellas, Gianni D'Anselmo logró el subcampeonato en Ryobukai, en Japón. Y como pueden apreciar, esto es parte de las preseas de Gianni D'Anselmo en varios subcampeonatos internacionales y nacionales. Bienvenido, muy bien, Sensei.
Un placer de verdad contar con usted para compartir esta hermosa experiencia de conocer más de su trabajo. Y en esta oportunidad vamos a compartir con el sensei Juan de la Cruz. Gracias. Cinturón negro, año 1988. Pero bien, vamos a darle la bienvenida y quiero que nos comente cómo llega usted al karate, en qué momento se inició, cuándo fue sus primeros pasos. Bueno, Ardo, gracias a la bendición de Dios y mis padres, mi madre y mi padre me trajeron en los años 1988. Apenas tenía yo 4 años de edad. Me traen al dojo Carlos Pérez, iniciando mi carrera de Karate Do. En este caso, bueno, tengo la oportunidad de tener a mi sensei todavía aquí en vida y todavía entrenamos karate. Y aprendiendo mucho de más que karate, de la vida, porque el karate nos enseña muchas cosas. Nos enseña a hablar, cómo expresarse, cómo caminar, nos enseña muchas cosas. Mi padre, bueno, me traen al karate por otro propósito, que era saberme defender antes del colegio, las circunstancias y eso. Pero cuando ya empezamos el estudio de karate, empezamos a entender en realidad cuál es el motivo del karate o la filosofía, ya nosotros apartamos eso hacia un lado y empezamos a practicar Karate Do. Sensei, la influencia del dojo Carlos Pérez en su desarrollo. Para mí es un honor y un agrado de todavía tener en persona a mi sensei Shihan Carlos Pérez, donde, bueno, ha inculcado o nos ha enseñado a esa personalidad de humildad, de amabilidad, de ser una persona de bien, unas orientaciones muy diferentes a lo que cualquier representante ve en su casa. Lo digo por mucha gente que yo conozco y dicen, voy a meter a mi niño a karate para que se sepa defender. Claro, lo dice una persona que no hace karate y yo no lo veo correcto. Más que se sepa defender, más que sepa ser una buena persona, un buen ciudadano. Que eso es lo que nos ha inculcado mucho Sensei, y la humildad siempre por delante. Bueno, Sensei Juan de la Cruz, ha sido de verdad un placer compartir con ustedes parte de su conocimiento y de verdad que ojalá tengamos otra oportunidad para que sigamos conversando y llevándoles a todos eso que usted ha dicho, ¿no? A ser hombre de bien. Bien, y seguimos conociendo pues todo este mundo maravilloso del karate y ahora tenemos la oportunidad de conversar con una hermosa niña que quiero que se presente para todos ustedes. ¿Cómo estás? Bien, hola, mi nombre es Marcela Alejandra Jesús Flores Gómez. Marcela Alejandra Flores, cinturón verde. Oye, es un placer de verdad compartir contigo este momento, es muy grato, con una niña que comenzó ¿a qué edad? Bueno, yo comencé a los 3 años porque como mi papá es sensei, como sensei al fin, hice karate o sea, chiquitita, empecé chiquitito. Ah, tu papá es sensei. ¿Cuál es el nombre de tu papá? Oscar Flores. Oscar Flores, a quien saludamos, al sensei Oscar Flores. Ok, Marcela, ¿y qué edad tienes ahorita? Yo tengo ahorita 8 años. Háblanos de ese recorrido que has tenido desde allá hasta este momento. Yo empecé en el dojo de la sensei Claudia Sequera.
Después yo paré por eso de la pandemia y eso. Y cuando regresé al karate, empecé en este dojo, en el dojo del sensei Carlos Pérez. Escuché por allí que eres la triple selección o participas como triple selección. ¿Nos podías explicar? Sí, bueno, ser triple selección es porque hay combate, kata y kata equipo, que son 3 niños haciendo kata, el mismo kata. Bueno, entonces yo me chequeé y quedé en las 3. Entonces fui al nacional y competí en las 3. Ok, y es la única niña porteña la cual participa como triple selección. Y eso, por supuesto, es orgullo para la gente de Puerto Cabello. Y para mí, por supuesto, es un placer entrevistarte. Bien, y hemos conocido más del karate desde el dojo Carlos Pérez, aquí en Puerto Cabello, la capital del karate en Venezuela. Hasta una próxima oportunidad. Y no se vayan, en el siguiente bloque tendremos al creador de toda esta escuela, el Shihan Carlos Pérez. ¿Hay más? Cuídeme. Ahí. Bien, tenemos la oportunidad de conversar de quien... Ajá. El protocolo en Japón tiene que, el del lado derecho siempre está de más edad, de más jerarquía, igual que las banderas. Pues. Okay, del lado derecho. Estamos en compañía de quien hemos conversado durante el inicio de este trabajo, con todos los senseis anteriores. Tenemos la gratísima compañía, o contamos con la gratísima compañía, el Shihan, quien es el fundador del dojo donde estamos trabajando, donde estamos haciendo este trabajo, el dojo Carlos Pérez. Bienvenido, el maestro de maestros. Me conformo con que me llamen sensei. Sensei es instructor, es profesor. Ya la palabra Shihan, que significa maestro, es una palabra bastante de mucho peso, porque para lograr una maestría se requiere mucha sabiduría, mucha experiencia, y creo que todavía no lo hemos logrado. Me conformo con que me diga sensei. Bien, entonces conversamos con el sensei Carlos Pérez. Adelante, maestro. Bueno, nada, aquí estamos desde 1976 aproximadamente, que fue que empezó la escuela. Y bueno, en ese trayecto hemos formado muchos atletas, hemos tenido muchas gratas experiencias, hemos viajado por todo el mundo y seguimos. El karate es un estilo de vida, y ese estilo de vida, pues, además de lo que hacemos como profesionales, seguimos haciendo karate. Y no solamente mi persona, muchos de nuestra generación siguen enseñando karate, siguen dando ejemplos, siguen dando mucho de sí para poder formar ciudadanos de bien para la sociedad. Gracias a la creación del dojo Carlos Pérez, su creación, Puerto Cabello está en el umbral de lo que es el karate en Venezuela. ¿Quién le dio ese nombre a Venezuela por el karate de Puerto Cabello? Afortunadamente, nuestros alumnos han tenido progresos en sus profesiones, entre ellas en la parte audiovisual, que es el sensei Bottini, Luis Bottini. Él visualizó que Puerto Cabello, con todo lo que ha dado de sus atletas de alta competencia, pues se ha concentrado buena parte de ellos en Venezuela, se ha concentrado los triunfos aquí en Puerto Cabello. De hecho, está Claudia Sequera, que es la campeona mundial, después vino su hija, que tuvo quinto lugar en los Juegos Olímpicos. Aparte de eso, hay otros alumnos que han cosechado éxitos, como el sensei Ricardo Quintero, Xiomara Riera, José Dubrón, Simón García, en fin, una infinidad de atletas que han tenido destacada actuación en juegos nacionales, panamericanos, centroamericanos, en fin, latinoamericanos, suramericanos. Y eso ha hecho que Puerto Cabello, por ser una zona geográfica, que tenemos playas, tenemos montañas, ha hecho que nosotros utilicemos los recursos naturales para la formación del atleta.
Algunas veces entrenamos en la playa, otras veces entrenamos en las montañas y variamos los tipos de entrenamiento y eso ha hecho que los atletas de Puerto Cabello se destaquen. Bien, ahora, usted también ha tenido participación a nivel nacional, a nivel internacional. Cuéntenos. Sí, claro, desde mi juventud pues estuve en la parte deportiva, lo que es la parte competitiva, tuve destacadas actuaciones a nivel nacional, a nivel internacional, pertenecía a la selección nacional, en fin, ha sido un trabajo muy bonito en mi juventud, pues ahora solamente me queda la otra parte que es la de enseñar en base a la experiencia que he tenido en la parte competitiva. Ajá, y a nivel nacional, cuéntenos de sus competencias, que en la cual usted más recuerde. Para la época en que yo competía no existía Federación de Karate, como la Federación de Karate de Venezuela. No existía y entonces existían los campeonatos invitacionales, sobre todo en el Poliedro de Caracas, que era donde se concentraba la mayor parte de los atletas que iban a competir. Y en el 79, en el año 1979, tuve la oportunidad de ganar ese torneo allá en el Poliedro de Caracas. Anteriormente, en el año 1977, obtuve el cinturón de diamante de full contact, que es una especialidad que se creó aquí en América, sobre todo en Estados Unidos, con karatecas y de gente de Kung Fu, de todas las artes marciales, se hizo lo que se llamó el full contact, que es contacto completo. En el 77 pues fue una novedad aquí en Venezuela cuando se inició esa especialidad. Usted estuvo presente. Hablando de cinturón, háblenos de su cinturón, ¿por qué está así? Bueno, uno comienza con un cinturón blanco, adquiere el negro con el tiempo y con el tiempo se va volviendo blanco otra vez. Esa es la filosofía del karate. Esa es la filosofía. Volver al origen. Sensei, en una oportunidad a usted le fue diagnosticado una situación de salud el cual no le podía permitir continuar. ¿Nos puedes conversar sobre esa situación? Sí, cómo no. Esa situación que se me presentó a mí de salud, me gustaría reflejarla bien porque muchas personas padecen de esto y no lo saben. Para el año de 1980 presenté unos dolores en el talón que no podía apoyarme, no podía pararme. Yendo a consultas de muchos médicos y nada conseguía curarme de eso. Fui a Estados Unidos, en Boston precisamente, y allá me desahuciaron prácticamente, que no había medicina para curar eso, y diagnosticaron espondilitis anquilosante. Es una forma que sufren mucho las personas de inflamación de las articulaciones. Pero bueno, me resistía a no postrarme en una cama o en una silla de ruedas, y seguí investigando al respecto de esa enfermedad. Y con el tiempo, calculo yo 15, 20 años después, entendí que era estrés. Empecé a controlar el estrés, empecé a pensar menos en cosas que no, ni del pasado ni del futuro, sino el tiempo presente. Y empecé a sentir mejoría hasta el día de hoy, que hoy en día no tomo ningún medicamento. Entonces, si la persona no combate el estrés, cualquier motivo pudo haberle causado una enfermedad, y eso pasa con muchas personas. Entonces, no combaten el estrés y siguen enfermos, y eso ocasiona daño en los riñones, ocasiona daño en los órganos y termina la persona muriendo. Actualmente me encuentro en muy buenas condiciones, claro, la edad no perdona, pero logré superar ese problema. Okay. Y 68 años, pero se mantiene activo, porque el Sensei Carlos Pérez, por supuesto, también tiene a la juventud presente, aquellos que desean pues entrar o participar. Ocho danzo aquí, foca al centro de tu cuerpo, centro de tu cuerpo, centro de tu cuerpo. Javi, mano aquí, el puño aquí, vamos, sí. Ya, el tiempo, ahí, vamos, sí, sí, ha, yo. Conviasa, la aerolínea bandera de Venezuela, y Venetur, la mejor cadena de hoteles en Venezuela, presentaron.